El Evangelio, esto no está viniendo, ese grupo de Brooklyn. El Evangelio de el cuarto domingo de Cuaresma, de este cuarto domingo, es el Evangelio del Hijo Pródigo. Esa es una de las enseñanzas más importantes de Jesús. El Hijo Pródigo, la parábola es una parábola, es una historia que nos cuenta Jesús, no es algo que sucedió. Y en la parábola del Hijo Pródigo empieza con los fariseos que ven que Jesús recibe y come con gente que son conocidos como pecadores, los cobradores de impuestos, las prostitutas, gente que no estaba viviendo como los fariseos les pensaban que tenían que vivir. Pero especialmente lo que más les sorprende a mucha gente es que Jesús, en inglés se dice welcome, recibe con bienvenida a los pecadores, en vez de decirles váyanse porque ustedes no son buenos, cuando sean buenos entonces yo los recibiré. Y Jesús responde a esa crítica con 3 parábolas. Por lo menos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, que empieza con esa crítica de los fariseos, Jesús da 3 historias. Algunas de esas historias también las encontramos en el Evangelio de San Mateo. La del Hijo Pródigo solamente la encontramos en San Lucas. La primera historia es la historia del pastor con las 100 ovejas y cómo se pierde una y la va a buscar. La segunda parábola es una mujer que tiene una dracma. Una dracma es una moneda muy grande. Es como un billete de $100. Y lo pierde. Y con eso tenía que comprar iba a traducir del español las groserías. No. Y la encuentra y se alegra. Y la tercera historia es ese padre que tiene 2 hijos y uno de los hijos toma la herencia y se va a malvivirla con las fiestas y una borrachera y con prostitutas, y luego cuando ya se le acaba el dinero, se le acaban los amigos y acaba pasándolo muy mal y decide volver. Y el padre le recibe con gran alegría. ¿Qué es el elemento común de esas 3 parábolas? El elemento común es la alegría del que encuentra lo que había perdido. La alegría del buen pastor, porque el buen pastor, aunque esa oveja le ha dado mucho más trabajo que las 99, un buen pastor conoce a cada oveja por nombre. Con lo cual, cuando se le pierde una oveja, yo me imagino siempre una oveja que va a comer la hierba al borde del acantilado, y se le cae una pata y se cae abajo del acantilado, se le rompe una pierna y ahí una pata, y ahí está, la puede atacar cualquier lobo. El pastor, aunque le da mucho trabajo poner a las 99 en el redil, ir a buscar, cuando encuentra que todavía está viva y que todavía le puede curar la pata y devolverla a la vida, se alegra. O sea que Jesús, lo mismo la mujer que pierde la dracma, cuando la encuentra, estaba muy preocupada porque la había perdido, ahora que la encuentra se alegra. El padre del hijo pródigo no sabemos al principio, pero cuando el hijo vuelve, le explica: yo pensaba que estabas muerto y ahora veo que estás vivo. Se alegra. O sea que vemos el contraste de la alegría con la preocupación. Jesús, que es el único que conoce a Dios, nos dice que cuando los hombres pecamos, Dios no es tanto que se enfada. A veces en el Antiguo Testamento se habla de
la rabia de Dios, ¿no? Si pueden traer más sillas, las ponemos aquí en esta zona de aquí. Pero Jesús nos está diciendo cuando alguien peca, cuando alguien miente, cuando alguien roba, cuando alguien se casa fuera, no se casa por la iglesia, no es tanto que Dios se enfada, es que Dios está preocupado porque esa persona está tomando un camino que le lleva a la destrucción, a la muerte de la oveja, o el hijo pródigo que está muriéndose de hambre. Y cuando volvemos a la casa del Padre, cuando nos dejamos encontrar, el pastor, el padre, la mujer, se alegran mucho más, ¿no? Hay una frase que la dice en la primera parábola, en la parábola de las 100 ovejas, que dice, de la misma manera que un buen pastor se alegra más en esa oveja que perdió y ha encontrado, que en las 99 que no necesitan ser rescatadas. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador que hace penitencia que por 99 que no necesitan. Esa frase de Jesús es increíble. No sé si alguna vez uno, leyendo ese evangelio, meditándolo, uno ha dicho, esto es increíble, ¿no? Este Dios de verdad no es que esté enfadado, es que está muy preocupado y por eso se alegra tanto, ¿no? O sea que esa es el centro de esta parábola y de las 3 parábolas, es la preocupación de Dios cuando nos alejamos. Yo sí, si los dejas, sí, vamos a poner los sellos. Muy bien. Y de hecho, bueno, yo creo que te vas a... Como siempre pasa, luego los que están ahí no quieren subir para no dar... No, yo sí, yo le ayudo. Esto es, sube. Vengan algunos de los que están atrás, que vengan un poco para adelante. Hay 2 sillas más. Bueno, lo dejamos para los que vengan luego. Hasta aquí, al primer sitio. Súbete aquí. Siéntese acá. Siéntese acá. O sea que ese es el primer punto. Yo muchas veces, de vez en cuando viene alguien, qué bueno, bienvenida. Toma esa silla. Cuando viene alguien a confesar que ha estado lejos de Dios por muchos años, muchas veces les doy como penitencia que lean y mediten en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Primero para que se familiaricen con la idea de leer el Evangelio, de ir personalmente, pero luego para meditar, que eso es lo que nos dice Jesús a esa persona que ha estado tan alejada, la alegría del Padre, la alegría del buen pastor, la alegría de la mujer que perdió la moneda y la ha encontrado. O sea que la Iglesia nos invita a considerar esto en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de penitencia, pero lo importante no es tanto cuánta penitencia hacemos, lo importante es que nos dejemos rescatar, que nos dejemos encontrar, que seamos capaces de volver a la casa para dejarnos ser bienvenidos. Ese es uno de los temas más difíciles, porque todos los que somos pecadores, cuando pecamos, lo primero que nos viene a la cabeza es: yo no quiero acercarme a Dios porque Dios me va a castigar, porque seguro que Dios está enfadadísimo conmigo, seguro que Dios, si voy cerca de Dios, me va a empezar a chillar. Yo recuerdo cuando empecé yo a trabajar en Estados Unidos, en California, me invitó un sacerdote a celebrar la misa en español y dice: yo pensaba que usted iba a ser padrecito regañón. Y a veces hay que regañar, porque cuando hay... Pero la actitud de Jesús no es tanto regañar, sino si solo supierais cuánto os ama Dios, volveríais a la casa del Padre, ¿no? Ese es el primer tema de la parábola del hijo pródigo. Alguien tiene
alguna comentario, alguna cosa que le ha llamado la atención de esa parábola, de esa historia del padre que tiene dos hijos. Luego hablaremos del segundo hijo y hablaremos de... Pero sí, pregunta. Después de que yo tuve un accidente, ¿no? Y regreso de nuevo a la iglesia, me llamó muchísimo la atención que precisamente ese día la palabra de Dios era del ciego de Jericó, pero después me invitan a un círculo de oración cuando terminó la misa, el mismo día, ¿no? Entonces el padre, cuando cerró el círculo de oración, lo cerró con la parábola del hijo pródigo. Ahí es donde Dios me hizo entender a mí lo ciega que yo he estado y que había estado más que hoy, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero que también yo era ese hijo pródigo. Sí. ¿Me puedo adelantar un poquito? Hay una cosa, no, comentarios cortos porque si no... Sí, pero me puedo adelantar un poquito porque cuando yo entendí que yo era esa hija pródigo, pues Dios me hizo entender a mí también que era el otro hijo y que también era el papá. Sí, hay un libro muy bonito escrito acerca de eso, ¿no? Como lo primero nos damos cuenta que somos el hijo pródigo, luego nos damos cuenta que somos el otro hijo que se niega a perdonar, y luego nos damos cuenta que Dios nos estaba llamando a que seamos como el Padre, ¿eh? que vivamos, que hagamos presente esa misericordia, que son como 3 pasos del crecimiento en la vida cristiana. Bueno, de darnos cuenta cómo a veces tenemos ese resentimiento, porque nosotros hemos intentado hacer las cosas bien y otros no lo hacen, como el hijo mayor, ¿no? ¿Algún otro comentario? Cuando el hijo pródigo... Hay un comentario que algunos hacen, ¿no? Cuando el hijo le pide a su padre que le dé la herencia. Algunos interpretan que está diciendo, yo quiero que mi padre se muera. Normalmente uno no pide la herencia. Yo no creo que ese sea el punto de la historia de Jesús. Simplemente el punto es un hijo que ha malgastado lo que al padre le costó muchos años. Y lo gasta en unos meses. Pero bueno, el tema que es lo que a mí me llama la atención es que cuando el hijo pródigo vuelve, no vuelve con un arrepentimiento perfecto. No está diciendo, ay, qué burro soy, mi padre era tan bueno y yo he gastado todo el dinero. ¿Qué es lo que dice el hijo pródigo que le lleva a volver a la casa? Dice padre, le dice al papá, dice, padre, perdóname, que Dios y al cielo de que he pecado contra ti. ¿Cuántos servidores tienes aquí trabajando? ¿Cuántos servidores de mi casa, de mi padre, comen mejor que yo mientras yo estoy aquí muriendo? Y voy a ir a decirle que me trate como un servidor. O sea que un poco está centrado en sí mismo. Yo, pobre de mí. En vez de decir, pobre mi padre, que le he hecho sufrir tanto. Pero para el padre, ese arrepentimiento es suficiente. No, aunque lo ideal sería que tuviese un arrepentimiento perfecto, para el padre es suficiente que haya decidido volver a la casa, aunque esperaba simplemente ser tratado como un servidor. Si me dan un minuto voy a ver si conecto aquí con Rosario. ¿Dónde estamos? Conectados. ¿Dónde? No, esta es... ¿Quién? Marisela. ¿Está Marisela por aquí? Marisela. Mi secretaria. Está buscando sillas la pobre, ¿no? Bueno, a ver si esta señora me ha mandado un... No lo ve.
Pues mala suerte. No, Mabel, déjalo. Estoy viendo si encontramos el zoom de esta señora. ¿Puedes llamarle a Rosario y pedirle que nos mande el zoom o que se conecte a través de eso? Muy bien. El hijo pródigo vuelve con una contrición imperfecta, pero para el padre es suficiente. El segundo punto es cuando llega, el hijo espera que como mucho su padre le trate como un esclavo. Muchas veces utilizamos la palabra como uno de los servidores, pero muchos de los servidores eran esclavos. Y para su sorpresa, el padre no solamente le dice, pues nada, te dejamos que vivas aquí en el sótano o en el barn, no, le recibe como hijo, le devuelve la dignidad completa. Y ahí vemos el contraste con el otro hijo. Es en ese momento cuando el hijo pródigo se da cuenta cuánto le amaba a su padre. Por muchos años siempre había visto a su padre como el que les hacía trabajar, el que no les dejaba ir de fiesta, y siempre pensaba que su padre no se preocupaba por ellos. Es precisamente cuando él se aleja y vuelve y se sabe recibido, que entonces se da cuenta ese amor que el padre tiene. Y esa es la diferencia con el hijo mayor. ¿Está conectada? Muy bien, Rosario. Estamos a mitad de sesión con el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, que es el evangelio de esta semana, de este domingo. Entonces estamos hablando de que el otro hijo, el hijo mayor, dice, todos estos años yo trabajé por ti y nunca me diste ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. Y este hijo tuyo, ya no es su hermano, este hijo tuyo, que se ha gastado la mitad de la herencia con prostitutas y con borracheras, ahora no solamente lo recibe, sino que le haces una fiesta. O sea que el hijo mayor está diciendo, todos estos años trabajé por ti y no valía la pena. No me trataste como hijo. O sea que ese hijo mayor nunca ha conocido de verdad a su padre. Por alguna razón solamente conocía un aspecto de su padre, que era muy bueno a ganar dinero, a organizar y a asegurarse que todo el mundo comía bien, pero nunca, a pesar de que ha hecho todas las cosas bien, nunca había entendido que su padre de verdad amaba. O sea que a veces es solamente a través del pecado que ahí acabamos conociendo cuánto nos ama Dios, cuando encontramos la misericordia. O sea que esa sorpresa del hijo pródigo es una sorpresa que tenemos que preguntarnos nosotros. Yo he experimentado alguna vez esa sorpresa. Yo pensaba que Dios simplemente quería que cumpliera los mandamientos y que no le diera guerra, y ahora me doy cuenta que de verdad me ama. O quizás seguimos todavía con esa actitud, yo voy a hacer todo perfecto y a ver si con eso mi padre me ama, ¿no? O sea que decía San Pablo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, vamos a pecar bien fuerte. No hay que hacer eso, ¿no? Pero lo que hay que hacer es ver cuántas veces nos quedamos en el cumplimiento de tareas externas, sin intentar de verdad conocer por qué Dios me pide que vaya a la misa, por qué Dios me pide que perdone a los enemigos, por qué Dios me pide. Y darse cuenta que todo lo que Dios nos pide es porque nos ama y porque quiere que seamos como Él. O sea que el hijo pródigo descubre el amor del Padre precisamente en ese esperar ser tratado como esclavo y darse cuenta que es tratado como hijo.
que está devuelto a la dignidad. Hay un sacerdote, un santo, San José María, el fundador del Opus Dei, que decía, yo cada vez que voy a confesar, yo vuelvo a vivir la historia del hijo pródigo. Yo me siento como un hijo que se ha alejado mucho o poco. A veces nos alejamos poco, simplemente porque tenemos un día de mal genio, o porque nos dejamos llevar por la envidia, y no es que nos hayamos ido a gastar la herencia, pero nos hemos alejado un poco. Y ir a confesión no es solamente echar los pecados a la lavandería, a la lavadora, para sacar el alma, es volver a la casa del Padre, de la que nos hemos alejado, intentar experimentar esa misericordia de Dios que me recibe con brazos abiertos. El Padre. ¿Cuáles son las acciones del Padre cuando el Hijo vuelve? La primera es que el Padre lo vio a la distancia. Cuando el Hijo ya venía, a la distancia lo vio el Padre. ¿Qué significa eso? Que lo estaba esperando. Que salía a mirar cada tarde, a ver si viene hoy, a ver si aparece. Estaba siempre esperándolo. El Papa Benedicto, en un comentario al Vía Crucis, hablaba de la gente en la iglesia que ha ofendido a Dios, especialmente de los sacerdotes. Decía, qué triste que hay sacerdotes o que hay ministros que se han alejado de Dios, que han cometido pecado y no van a la confesión porque no se dan cuenta que Jesús les está esperando ahí, mirando, esperando que uno de estos días por fin vuelvan a confesar, por fin vuelvan a poner en las manos de Dios ese Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Padre sale, primero lo estaba esperando. Cuando lo ve, ¿qué hace? Se fue a su recámara, se fue al salón, se puso ahí en el esto y empezó a darle ahí al pie y diciendo, a ver, ¿qué pasó con este dinero? Y podía haber dicho, Claro. explícate. El Padre sale corriendo. Con los brazos abiertos. O sea, toma la iniciativa. Hay una cosa que dice el catecismo de la Iglesia Católica acerca de la oración en general. Así aunque en la oración nos parece que nosotros tomamos la iniciativa, voy a ir a la iglesia, aunque no nos demos cuenta, Dios es siempre el que toma la iniciativa en buscarnos. O sea que en cuanto tomamos un paso para acercarnos a Dios, si nos damos cuenta, Dios es el que sale corriendo a recibirnos. Hay veces que uno no tiene esa experiencia. Hay gente que quiere rezar, va a la iglesia y no siente nada. Sentir, pero es parte de nuestra fe estar convencidos que cada vez que yo intento volver a la casa del Padre, Dios no solamente está diciendo, a ver, ¿cómo te has portado bien? ¿Cómo vas a pagar todo lo que me debes? No. Dios sale a nuestro encuentro y nos recibe. El anillo y las vestiduras, ¿no? Cuando llega el Hijo, llega con vestiduras y ha vendido todo. Para poder comer había vendido el anillo. Todo. El Padre, lo primero, para poder entrar en la fiesta, hay que poner el vestido limpio, el vestido nupcial. Cuando en otra parábola distinta dice el dueño, el rey organizó la boda y llegó uno vestido bien sucio y dijo, un poco, para entrar en el cielo hay que vestirnos del amor de Dios, hay que quitar cualquier harapo que se nos ha pegado de seguir viviendo una vida alejada de Dios. O sea que lo primero que Dios nos quiere quiere darnos la dignidad de sus hijos, quiere llenarnos del amor de Dios. Se habla, o sea que devolvernos la dignidad. Tú eres una hija, tú eres un hijo. Cada vez que
Cuando vamos a la confesión, eso es lo que nos dice Jesús. Incluso sin ir a la confesión. Cada vez que hacemos un acto de contrición. Un acto de contrición es decir, Señor, pequé. Ten piedad de mí. No hay que decir el acto de contrición completo. Muchas veces cuando vamos a la confesión, uno de los aspectos de la confesión es hacer examen de conciencia, estar arrepentido, porque si uno va a la confesión diciendo, bueno, voy a seguir haciendo lo mismo, aunque uno seguramente voy a perder la paciencia de nuevo, pero estar arrepentido. El tercero es confesar, ¿no? Manifestar todas las cosas que nos han separado de Dios. No podemos decirle a Dios, estoy arrepentido porque insulté a este compañero, pero no estoy arrepentido de todo el chocolate que me tomé, ¿no? Bueno, si eso nos ha separado de Dios, hay que manifestar todas las cosas que nos han separado de Dios. Pero después de confesar, el sacerdote nos da un consejo, quizás nos ayuda a aclarar qué era pecado y qué no era pecado, y luego nos invita a manifestar la contrición. Di un acto de contrición. En penitencia, di, haces esto y ahora di un acto de contrición. No hace falta que sea el acto de contrición oficial. Lo importante en la confesión es manifestar que eso que he confesado estoy arrepentido. Yo recuerdo cuando yo en el Opus Dei San José María siempre recomendaba, haz un acto de contrición muy pequeño. Haz el acto de contrición de San Pedro. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Qué acto de contrición más bonito? Señor, tú sabes. Pero hay un acto de contrición muy, muy conocido en la Iglesia oriental, en los ortodoxos, que es la que se llama la oración de Jesús, de Jesus Prayer. Lord Jesus, Son of God, have mercy on me. Señor Jesús, ten piedad de mí, que he pecado. Eso aparece en el Evangelio, ¿no? Y a veces basta en la confesión manifestar la contrición con algo así y luego, si a uno le da mucha devoción, decir el Señor mío Jesucristo o oh my God, I'm heartily sorry for having offended you. Pero manifestar la contrición basta hacerlo de una manera sencilla, como el hijo pródigo, que intentó hacerlo de una manera larga. He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y el padre dice, ya, eso ya basta, ya sé que está arrepentido, bienvenido. O sea que no es necesario, la fórmula del acto de contrición no es lo que nos perdona. Lo que nos perdona es traer nuestro perdón y ponerlo en las manos de Jesús y ahí recibir el perdón de Dios Padre. Cumplir la penitencia la ha cumplido Jesús ya. O sea que cuando uno va a confesar y le dicen 3 Ave Marías o leer el capítulo 15, eso es una manera de acompañar a Jesús ofreciendo algo. Pero lo que de verdad, el que ha pagado la penitencia es Jesucristo con su muerte en la cruz. O sea que no es... Lo importante es salir con la intención de hacer esa penitencia, porque es la que nos ha dado el sacerdote. Pero lo que nos perdona los pecados no es la penitencia, no es el acto de contrición, es la presencia de Jesús, que tiene el poder de decir, tus pecados te son perdonados. Y al mismo tiempo que nos puede explicar cómo nos ve Dios Padre cuando volvemos. Lo último es el cordero cebado. En la cultura judía no tenían fiesta con mucha frecuencia y no comían carne más que en oportunidades especiales, a no ser que era uno fuera muy rico, ¿no? O sea que tenían un cordero preparado por si algún día había alguna fiesta. O sea que ese cordero es el símbolo de que esto es muy especial. Esto no es lo que hacemos cada día. Tener una comida en el que ese cordero que está bien gordo. O sea que un poco es parte de uno de los temas del Evangelio, que es Jesucristo nunca raciona
el amor de Dios. Cuando Jesucristo hace un milagro, muchas veces lo hace de sobras. Cuando multiplica los panes y los peces, sobran 12 canastos. Cuando hace el milagro del vino, hace, ¿cuántas son? No sé cuántas tinajas, pero de vino de muy buena calidad. O sea que Jesús no se contenta con darnos lo mínimo. Y esa imagen del cordero, del cordero cebado es... Ahí echan lo mejor, lo que se había preparado para la Navidad, lo comemos ahora, porque este hijo estaba muerto y ha vivido, ¿no? O sea que estas son diferentes imágenes que nos pueden ayudar a entrar no solamente a ver el tema principal, Jesús conoce a Dios y nos está diciendo que así responde Dios, sino ver esas imágenes que nos ayudan a entender, ¿no?, diferentes aspectos de la alegría, de esa manera en la que Dios no se contenta con lo mínimo. Todos esos pequeños detalles que nos ayudan a ver el sabor, que nuestro Dios es un Dios que utiliza las cosas aquí de la tierra para explicarnos cuánto nos ama. Es muy detallista. Eso es todo lo que yo... Seguro que hay más cosas, pero esto es lo que se me ocurre ahora acerca de esa parábola del hijo pródigo. La segunda lectura habla un poco también de lo mismo, desde un punto de vista distinto, pero yo creo que si alguien tiene algún amigo o alguna amiga que está intentando volver a Dios y quiere leer la Biblia, hay que decirle, mira, el Antiguo Testamento es muy complicado. ¿Por qué no empiezas en el Nuevo Testamento? Y si no sabes por dónde empezar, empieza con el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Porque, ¿qué mejor? Porque todos somos pecadores. Y todos hemos... O sea, eso es una manera de entrar ahí al punto central de lo que Jesús nos revela. Y para nosotros sería muy bueno, si no lo han hecho nunca, hacer un poco de eso. Dice, voy a tomar varios días en que voy a leer parte del Evangelio de San Lucas, voy a cerrarlo y voy a hablar con Jesús acerca de esas cosas que nos dice, de yo soy el hijo pródigo, o yo soy a veces como el hijo mayor, o a veces yo tengo que ser como el padre y no soy capaz, y cómo me das tú la gracia. O sea que eso es uno de los pasajes que más nos puede ayudar a aprender a utilizar el Evangelio para hablar con Dios, conocer a Jesús y responderle. Responderle de serlo, pues voy a intentarlo, o pues no me daba cuenta yo hasta ahora, y a ver si lo tengo más presente la próxima vez que vaya a la confesión. Preguntas, comentarios. Yo sé, como un año no me confieso, padre. ¿Podría dejarse ver, padre, porque no lo estamos viendo? ¡Ah! Vamos a ponerlo acá. Hay que decírselo a Marisela, que es mi asistente. Marisela, pon el vídeo. Tú estabas diciendo que hace mucho que no te confiesas. Bueno, exactamente por ahí un año. Bueno, más vale tarde que nunca. Mucha gente va a confesarse en Cuaresma. Es un buen tiempo, porque es parte del espíritu de esa penitencia, de encontrar la misericordia de Dios. Yo lo que recomiendo a la gente, si quiere uno crecer en el amor de Dios, reconocer que a veces nos alejamos y tenemos que volver, y que en la confesión se nos da no solamente el perdón, sino la gracia, la nueva dignidad. Es bueno ir a confesar una vez al mes, una vez cada 2 meses. Dejarlo ya varios meses es como ir varios meses sin tomar una ducha. ¿Qué pasa si estamos varios meses sin tomar una ducha? Que no olemos bien. Y es bueno tener eso de ver la confesión como un encuentro con la misericordia de Dios, pero también darle un lavado al alma del polvo que acumulamos en el camino. A veces no es fácil ir a confesión, porque a nadie le gusta enseñar la ropa sucia. Pero si lo vemos como volver a la casa del Padre, entonces no nos da tanta pena reconocer. Y a veces ir a la confesión con más frecuencia nos ayuda a ser más, a ponernos metas.
decir, bueno, pues si esto es lo que, aquí es donde yo fallo, a ver si consigo mejorar un poco. Lo que pasa es que cuando yo me confieso, pues yo hago la penitencia y la oración y la reconciliación, pero salgo a la calle, mucha distracción. Sí, pero uno le ha cambiado, te ha cambiado algo. Sí, por supuesto. Quizá uno comete el mismo error en una semana, pero ya tiene una actitud un poco distinta, de haber experimentado la misericordia de Dios, de haber reconocido que eso es lo que yo quiero evitar. O sea que, aunque uno sabe, yo sé que tengo esta debilidad y voy a seguir, lo importante es dejar que Jesús trabaje en nosotros. O sea que sí que es bueno intentar ir a confesar con más frecuencia para tener como pasos y metas en el que estamos intentando reconocer qué son las cosas que nos separan de Dios, ¿no? Rosario, ¿te hemos perdido? Aquí estoy, padre. ¿Ibas a preguntar algo? No, padre, iba a hacerle un comentario, pero creo que no es apropiado. Bueno, muy bien, tranquila. Tú. Usted dijo al principio que a través del pecado era que nos dábamos cuenta del amor de Dios. ¿Es necesario entonces el pecado en nuestra vida? No, pero es imposible para un ser humano no cometer pecado, porque tenemos la herida del pecado original, porque lo que Jesús nos pide, lo que Dios nos pide, es casi imposible, ¿no? Dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Dice, ¿quién puede amar a los demás como Jesús? O sea que ese darnos cuenta de que yo podría ser mejor y necesito la gracia de Dios y necesito el perdón, eso es lo que nos lleva a decir, todos necesitamos la confesión, pero si lo miramos como volver a la casa del Padre y experimentar la misericordia de Dios que me recibe así, eso nos ayuda a crecer. O sea que no es tanto que vamos a pecar, pero vamos a reconocer que somos pecadores. Como cantamos en esos días, pequé, Señor, ¿cómo? Dios se piedad, grandes son mis culpas mayores. Pero ese decir pequé, Señor, pequé, no se trata de decir somos malos, pero es decir, no, yo no soy tan bueno como debía ser. Y solamente con la ayuda de Dios y con la misericordia de Dios yo puedo reflejar un poco más el amor de Dios. Y muchos de nosotros hemos tenido momentos de verdad de fallos grandes. Y es importante no desanimarse o no decir lo que yo he hecho es imperdonable. Hay que decir, precisamente porque yo cometí ese error tan grande o esos errores, quizá por eso puedo aprender mejor la misericordia de Dios. Una de las historias del Evangelio es esa mujer que era conocida como pecadora. Todo el mundo asume que era del sexo, pero podía ser de otras cosas, ¿no? Y cuando va a la casa del fariseo donde Jesús está cenando y empieza a llorar y a lavarle los pies con sus lágrimas, el fariseo dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer le está tocando y no le dejaría, le daría una patada. Fuera, ¿no? Esa es la mentalidad de los fariseos, ¿no? El que no está limpio no puede entrar. Y Jesús nos dice, porque se le ha perdonado mucho, ella será capaz de amar mucho. Mientras tú, que no te parece que no necesitas ser perdonado, precisamente por eso, porque no miras las cosas que puedes ser mejor, por eso no serás capaz de amar tanto como esta. O sea que a veces Dios se aprovecha de haber cometido grandes errores para hacernos que reconozcamos mucho más el amor de Dios. Por eso es lo que estaba yo intentando decir, ¿no? Yo recuerdo que un sacerdote decía que hay alegría en el cielo cuando vuelve un pecador, pero que hay mayor alegría y mayor gloria cuando es un gran pecador. Sí, señor.
Sí, es que señor. volvió Sí, padre. señor. Sí, señor. Sí, señor. Es muy cierto, muy cierto. Y a veces, antes, eso lo decía, cuando estaba trabajando yo con jóvenes, le decía, cuando alguien va a confesar que no ha ido en muchos años, yo imagino los ángeles en el cielo mirando, está yendo a confesar, celebremos. Entonces le dan a la música, abren las cervezas, no le digo cerveza, abren las sodas y empiezan a bailar. A veces es bueno imaginarse a los ángeles bailando y cantando y todos, porque alguien que estaba muy lejos de Dios. Y esa alegría de los ángeles es un reflejo de la alegría de Dios, ¿no? Y sí, Sí, padre, para darle mucha alegría a los ángeles, ¿cuándo va a estar usted disponible para escuchar nuestras confesiones en español? El sábado santo yo estaré a las 12. Pero los demás días el horario aquí nos cambia mucho. O sea que nunca sé qué días voy a estar confesando y qué días no. Pero si llaman a la oficina, Marisela sabe mi horario perfectamente y ella les puede decir cuándo está el padre que oye confesiones en español. Y hay otros padres aquí que también escuchan confesiones en español. El padre Bradley y nadie más. Y el padre Tom cuando vienen, ¿no? Padre Michael. Y padre Michael. Y acá, padre, carecemos en cambio de sacerdote para que nos haga las confesiones en el monasterio. Así que cuando usted esté hábil para venir... Ese cruzar el río psicológicamente es tan difícil. Pero sí, uno de estos días iré. Encantado. Padre, un comentario. Gracias, Que en su reflexión lo que a mí más me llegó fue la del hijo pródigo, que dice usted que su arrepentimiento no fue perfecto y me pareció lindo, la verdad nunca lo había visto, pero él sí, lo bonito fue su humildad, ¿no? Entonces lo estoy tratando de ver cómo nos aplica a nosotros y a veces de pronto no hay un arrepentimiento total, pero mientras haya humildad y reconocer que uno es una criatura. Sí, no, reconocer que hemos fallado, quizá por debilidad, quizá por dejarnos, aunque uno vaya a la confesión diciendo, ¿cómo puedo haber dicho eso? ¿Cómo puede ser sido tan tonto de haber hecho eso? En vez de decir, mi pobre Dios, que me ama tanto, mi pobre Jesús. Esa humildad basta. Es decir, he pecado. De hecho, en la explicación antigua decía, hay dos tipos de contrición. La contrición perfecta, que es cuando uno está arrepentido por el amor de Dios que ha sido dañado, o la contrición imperfecta, cuando uno está arrepentido por la fealdad del pecado, por el miedo a las penas del infierno. Esa, que se llama atrición, esa basta. Eso es suficiente para tocarle el corazón a nuestro Dios y que nos reciba con brazos abiertos. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? Son las 8 menos 20. 8 menos 20. Tenemos mucho. Roberto. Precisamente, además, tomando de esto último que acaba de decir, de la atrición para subirle la contrición, ¿qué cosa práctica podríamos hacer? Hay una explicación tradicional. Cuando uno no puede ir a confesar porque está en una isla, porque no hay nunca confesiones, y ha cometido un pecado grave, dejó de ir a misa por un domingo porque no porque fue imposible, sino porque no quiero. Tuvo un día de rebelión, pues no quiero ir, ¿no? Y eso es una obligación grave. O insultó a su mamá bien feo en una discusión, ¿no? Si uno no puede ir a confesar, si uno hace un acto de contrición perfecto, que es estar arrepentido por amor de Dios, con la intención de ir a confesar en cuanto pueda, ese acto de contrición perfecta ya nos perdona los pecados, mientras uno luego vaya a confesar más tarde. O sea que para recuperar el estado de gracia, de amistad con Dios, basta hacer un acto de contrición perfecta y estar dispuesto a ir a confesar.
Pero para que una confesión sea válida, no hace falta que el acto de contrición sea perfecto, que sea por puro amor de Dios. Basta que sea un acto de contrición porque tengo miedo, porque cómo puedo haber sido tan burro. Eso es suficiente para que en esa confesión Jesús haga presente la misericordia de Dios Padre. O sea que esa es una distinción que elaboraron lo que llaman los escolásticos, los profesores de teología en la Edad Media. Son nombres que les han dado. Atrición y contrición, o contrición perfecta y contrición imperfecta. Son categorías que pueden ayudarnos, aunque no son completamente, no están en el Evangelio así tan claras. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Es pecado subirse la gente al bus y no pagar? Sí, eso es una injusticia. Es un pecado contra el séptimo mandamiento. No robarás. Yo digo, esa gente sube a los buses. Pero es pecado venial. O sea, para un pecado contra la justicia, para que sea pecado mortal, para que sea un pecado que es incompatible con el amor de Dios, tiene que ser una cantidad significante. Bueno, pero yo digo también, si la gente no tiene empleo y no le alcanza para pues pagar eso, el bus, entonces es diferente, pero si no paga la gente el bus, lo acabamos pagando todos los demás, porque luego nos suben los impuestos, aunque nos van a subir igualmente, pero eso es una injusticia. Sí. Bueno, de todas maneras, mi hijo paga para todo el mes. Yo no viajo todos los días en el bus. O sea, tranquila. O sea, lo importante es que uno no esté cometiendo algo que uno sabe que es una injusticia. O sea, que hay gente que dice, mira, muchos días yo tengo que trabajar tarde porque me ponen extra time. Hoy me voy a salir antes del trabajo y no le digo a nadie. Bueno, eso no está en el contrato, pero no es una injusticia. Porque uno está cumpliendo la justicia con tu... O sea que la justicia no es tanto el cumplimiento de la letra de la ley, sino el cumplimiento del espíritu de la ley. O sea, si uno no puede pagar, pero está sirviendo a la comunidad de otra manera, pues todo... Entonces, pero hay que tener cuidado, porque todos tendemos a buscar justificación para lo que queremos hacer nosotros, ¿no? La justicia de los hombres es diferente a la justicia de Dios. Es diferente, pero la justicia de los hombres a veces barremos para casa. Nos parece que cuando nosotros podemos hacer una excusa está bien, pero cuando alguien no me quiere pagar lo que me debe, entonces eso sí que me enfada, ¿no? O sea que, pero bueno, es uno de los ejemplos de que una cosa es si uno roba de alguien que es muy pobre, o si uno roba más de $500, eso ya es una cosa grave. Y entonces uno necesita de verdad confesarse. Mientras que si uno un día pues no se encuentra sin dinero y salta las barras del metro, pues eso no es un... policía. Sí, pero si consigues si alguien deja la puerta abierta y te pasas, pues no es un pecado grave, es una pequeña injusticia, pero no es algo que nos separa de Dios. O lo mismo con el mentir, o lo mismo con el hablar mal de alguien, ¿no? Pues uno murmura un poco, pero si uno hace mucho daño a la persona acusándola de haber cometido adulterio, cuando la persona, uno no sabe, pero simplemente me pareció un día, eso es un pecado grave. Y por eso Jesús nos da la confesión para poder recuperar el estado de gracia. Padre, siempre nos dice que todo lo hagamos por amor a Dios, ¿verdad? Y eso aprendemos y eso buscamos, siempre hacer todas las cosas por amor a Dios. ¿Cómo identifico eso? Porque a veces, no sé, a veces lo hacemos porque no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo. Decía un sacerdote muy santo, el miedo puede ser el principio del buen camino, pero nunca es el final. Dios nos quiere guiar al cielo y a veces utiliza el miedo, pero en el fondo
no quiere que vayamos al cielo por miedo, quiere que vayamos al cielo porque hemos encontrado el amor de Dios. Pero a veces un poco de miedo nos puede ayudar a no dejarnos salir del camino en un momento de malo. O sea que el miedo puede ayudar un poco, pero tarde o temprano, como el hijo pródigo, hay que encontrar el amor de Dios. Yo siempre pienso, cuando el hijo pródigo se vio recibido así, podía haber dicho, esto es increíble, ahora puedo hacer lo que me da la gana. Seguramente era lo contrario. Ahora que sé cuánto me ama mi padre, ahora voy a trabajar en la viña, porque esta es la mejor manera de repagar. O sea que hay siempre el peligro de que uno utilice la misericordia de Dios para decir, pues ya no tengo que hacer ningún esfuerzo, todos vamos a ir al cielo. Dice, no. Si uno de verdad encuentra la misericordia de Dios, eso es lo que más nos tiene que motivar. Pero hay que mantener un poco de ese miedo, de no alejarnos de Dios. En el fondo, el miedo más grande no es tanto que Dios me vaya a castigar. El miedo más grande es que yo me quede alejado y no vuelva. Eso es lo que nos tiene que dar más miedo. Sí, hay personas, sí, una señora de gente rica, porque el papá le gustaba tomar, ella desapareció 100%. No sabía la mamá dónde estaba la hija. Yeah. Cuando la mamá murió, pues ya mayor, entonces la hija aparece en el funeral. ¡Ah, mi mamá se murió! Y ella vivía en la parte baja de Manhattan. Pero a veces hacemos lo mismo con Dios. Ahora aparece después de tanto tiempo sufrir mi mamá porque usted estaba perdida. Y hay gente que desaparece y no vuelve. Bueno, Nunca. pero Dios, como decía la hermana Faustina, Dios siempre intentará buscar una manera para darnos una última oportunidad para cualquiera que ha estado muy lejos, ¿no? Dice un día yo estaba donde vivía yo. Yo voy abajo y yo siempre saludo. Buenos días, buenas tardes. Dice, yo soy Mrs. Smith. Digo, yeah. ¿Usted conoció a Peggy? Le digo, sí. Ella vivía acá. Ella decía, ay, a mí no me gusta vivir tan pobre, porque teníamos mucho dinero. Pero en todo caso, mi marido se lo gastó en el casino y mire cómo nos toca vivir ahora. Bueno, en todo caso decía, yo voy al bar, me tomo mis traguitos y esa es mi comida. Y los tragos y mi salmón. Y ella quedó muerta, se murió en la cama, así se durmió, quedó muerta, ¿no? Entonces la señora Smith me dice, ay, ¿sabe? Mrs. Smith era mi mamá. Ella siempre andaba de fiesta y me dio para adopción. Y ahora ya se muere y pues así la social worker seguramente la encontró, la hija. Hay unas cosas. Es una historia muy triste. Es una historia muy triste. Vamos a terminar con una oración. La viuda negra la vio. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.